Nada mejor que un buen diagnóstico para poder planificar las soluciones a los problemas que van aconteciendo en la vida de cada uno de nosotros como sociedad. SEMAIS lo que ofrece es eso, justamente una perspectiva, una determinada mirada de diagnóstico que se hace propositiva además en la búsqueda de soluciones posibles, dentro de otras, como un pequeño aporte social de compromiso de María, la que visita a Isabel y la que se compromete con la realidad de los que están sufriendo, poniendo manos a la obra con una actitud inteligente en su sentir. Bueno, Hombre Nuevo como asociación en la obra de María y su presidente, quien dirige el proyecto de SEMAIS, nos acercan hoy el informe número 11, y estamos muy contentos de poder decirlo, que nos aproxima a un hecho que es particularmente necesario clarificar a mi manera de entender, y creo que el presidente de Hombre Nuevo también así lo considera, que es cómo es que se configuran los conglomerados humanos de tanta población en las ciudades más grandes como Córdoba, Rosario, Buenos Aires, y la necesaria desenmascarar algunos conceptos que nos parece están instalados para que, abordando inteligentemente la realidad de que esos conglomerados urbanos tan vulnerables en estos lugares tienen, puedan encontrar solución y no quedarnos con miradas que son a veces ya instaladas y no tienen que ver cómo es que llegaron a ese lugar, configuraron esos espacios y qué soluciones se les puede dar. Bueno, él lo va a explicar mucho mejor. Está con nosotros Edgardo Dainotto. Hola Edgardo, buen día, ¿cómo estás? Hola padre Javier, buen día. Gracias por recibirme. Bueno, Edgardo, contanos un poquito con más precisión el sentido de este informe, qué es lo que buscamos clarificar, poniendo un poquito el ojo más agudo sobre qué realidad de la Argentina que hoy nos clama de observarla. Bueno, partiendo que una enorme cantidad de los habitantes de la Argentina vivimos en grandes ciudades, las tres grandes y sus cinturones son, por supuesto, Buenos Aires, Córdoba y Rosario, o Rosario y Córdoba. Y tenemos conceptos adquiridos hace más o menos 30 años, correctos en aquel momento, de que esos grandes conglomerados se habían formado con migraciones internas, es decir, personas de las zonas supuestamente más pobres que buscaban un mejor futuro yéndose a Buenos Aires, a Córdoba, a Rosario, en busca de un nuevo horizonte. Y que eso era una problemática que se agravaba con el paso del tiempo y por lo tanto los gobernadores, intendentes, funcionarios de esas regiones podían decir que estaban administrando problemas no solamente de sus regiones, sino de otros lugares. Lo que hemos visto con un trabajo que llevó mucho tiempo, por eso salimos este mes un poquito más tarde, fue tratar de entender, tomando datos del año 91, que fue un censo muy bien armado, y los datos que hoy nos dan los censos intermedios y la encuesta permanente de hogares, ver cómo ya eso ha dejado de ser un fenómeno de migración y las poblaciones de estos tres grandes conglomerados urbanos ya en un 90% casi son oriundos, ¿no? Es decir, han nacido en ese lugar y viven en ese lugar. Con lo cual hay que sacar de lado de nuestros análisis y de la toma de decisiones el concepto de la migración interna como factor determinante de estos conglomerados urbanos gigantescos. Claro, claro. El impacto que debería... Sí. Eso es importante, Edgardo, porque desde algunas provincias se exige mayor participación en la coparticipación, porque se argumenta que justamente que en esos lugares está viviendo gente que viene de otros lugares, lo cual el informe indica que no es cierto. Por lo tanto, claro, debería haber mucho más, tanta equidad en la distribución o más equidad de la que existe, al menos en nuestra mirada. Sí, yo lo diría de esta forma, para ser claro, y aprovecho esta pregunta tuya para recordarle a nuestros oyentes que en 30 años nos permite medir a todos los gobiernos, ¿no? Claro. Estamos hablando prácticamente de toda la democracia, de todos los partidos políticos, con lo cual, si hay detrás de esto algún fracaso institucional y social,
es de todo el sistema y de todos los argentinos y argentinas, ¿no? Dicho esto, que no es poco decirlo en un clima preelectoral y con tantas grietas abiertas, lo que yo me animo a decir, lo que claramente dice el informe, es que quienes toman decisiones, quienes tienen la responsabilidad de generar riqueza para que la mayor cantidad de habitantes que naturalmente se va dando puedan vivir dignamente, no han tenido éxito. Estos últimos 30 años se debieron producir cambios y situaciones de producción, de incremento del PBI, ¿no? Que es la riqueza, es como se mide la riqueza del país, que no se han dado en ninguno de estos tres grandes ámbitos urbanos y prácticamente en el país, ¿no? Si uno analiza el Producto Bruto, la riqueza de un momento a otro, veremos que somos menos ricos y somos más habitantes, mucho más habitantes. Hay menos para repartir. Entonces, lo que este dato nos está mostrando es justamente eso, que nuestro sistema político, económico, social, no ha sabido manejar la necesidad de incrementar la productividad, la riqueza, etcétera. Bien. Edgardo, si nos dieras algunos números que nos ayuden a cotejar esto tal cual lo estás expresando y lo dice el informe con mucha claridad, ¿de qué estaríamos hablando en términos de porcentuales? Por ejemplo, en estas tres grandes ciudades ya más del 85% son oriundos, ¿no? En los cinturones que circundan a estas grandes ciudades, el 85% es oriundo, con lo cual no hay migraciones permanentes. Sí, y nos proponemos más adelante ver el tema de las migraciones temporarias, ¿no? Que siguen siendo importantes, sobre todo en las épocas de cosechas, en buena parte de la República Argentina, en un fenómeno que abarca a casi la totalidad del país. ¿Qué otro dato podemos dar? Por ejemplo, en el Gran Buenos Aires, que se replica en estas otras dos grandes urbes que son Buenos Aires y Córdoba, Rosario y Córdoba, más del 80% de los tantos, si dividimos entre pobres y no pobres, el 85% es oriundo de cualquiera de estos dos lugares. Entonces, esto quiere decir que si hay alguna pequeña migración, es tanto de pobres como de los que no están en situación de vulnerabilidad. Lo cual es muy interesante porque se está viendo que también la clase media busca seguir viviendo en los lugares más o menos donde nació o apenas saliendo de la circunvalación, por decirlo en términos que la mayoría de los que vivimos en ciudades entendemos. Un número bastante interesante. Otro tema con el cual nosotros queremos compartir el entusiasmo que nos significa y el dolor de estudiar estos temas es que todos tienen una solución a partir de trabajar en conjunto el Estado, el sector público, las organizaciones colectivas que tienen tanta vigencia y son tan ágiles en este momento, porque el fenómeno de la pura concentración, sin mayores ámbitos laborales, sin educación, sin salud, sin agua, sin asfalto, sin transporte público, es incrementar la pobreza no a un ritmo natural, sino multiplicarlo geométricamente prácticamente, ¿no? Es lo que estamos viendo y nos duele enormemente. Lo hablábamos con Néstor y con Néstor Rocchicioli, uno de los grandes colaboradores del informe SEMAIS, que este informe justamente se presta para entender el fenómeno de la droga y de la venta de droga por la falta de oportunidades, ¿no? Probablemente tengamos que ampliar este informe metiéndonos en esos ámbitos de los cuales no hay números. Ese es el mayor problema con que nos enfrentamos. Claro, sí, busquen visibilizarse, lo cual es no asumir compromisos de solución desde la población en su conjunto. Es un cáncer, por así decirlo, que tenemos dentro del cuerpo social y es como si no quisiéramos hacernos cargo que necesitamos curarnos, ¿no? Padre, mira, nos hemos enterado, preparando este informe, que hay obras de caridad, llamaríamos nosotros, financiadas por el narcotráfico ya, en estos ámbitos. Con lo cual,
hay un lavado de la imagen y se aproximan a llenar los vacíos que dejamos institucionalmente y que dejamos socialmente con nuevos sentidos que van por este lado. Tremendo. Edgardo, has dicho bastante respecto de lo que estamos viendo, pero nuestra propuesta siempre es intentar encontrar alguna salida. Claro, supone un juicio que nos permita ver con inteligencia para accionar proactivamente. ¿Qué juzga el SEMAIS en la segunda parte del informe? ¿Cuál es valorativamente lo que estaría juzgando? Nosotros, ¿vos hablas del actuar o de juzgar? Hago una palabrita? De juzgar. El juzgar, bien. Sí. El juzgar siempre es un acto de humildad primero, ¿no? De parte de nosotros, del SEMAIS, de la Iglesia, decir, bueno, estamos arrimándonos a una realidad que realmente nos excede y nos anotamos para colaborar, nos anotamos para generar el consenso que hace falta para abordar esto que abarca a 28 millones de personas. Ese número es muy importante, ¿eh? Es muy importante. 28 millones de personas están afectadas por esta falta de oportunidades que se dan en los grandes cinturones urbanos de las 3 ciudades que he mencionado, ¿no? En distintos grados, con distintas problemáticas, pero afecta este fenómeno que estamos mencionando a 28 millones de personas. Gigantesco, ¿no? Un problema gigantesco. Tremendo. Entonces, si nosotros no nos ubicamos en una situación de ir a lo masivo, de hacer un aporte en shock y amplio, todo lo que sea es un goteo que no alcanza a ponernos al día con los retrasos. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, clarísimo. El impacto que hay que lograr está mucho más allá del 3% de crecimiento del Producto Bruto Interno que el gobierno nacional ha previsto para el año que viene, que es el crecimiento de la actividad económica, la riqueza que produce más empleos, ¿no? Sí, sí. Entonces, al 3% anual vamos a estar 25 años para salir de la pobreza, lo cual claramente nos está diciendo que hace falta un pacto, un acuerdo, o pactos o acuerdos sectoriales muy bien focalizados, con mucha dinámica, con mucha cabeza y mucho corazón, para ir arreglando problemas de a cientos de miles de personas, familias, ¿no? No se trata de un poquito aquí, otro poquito allá, una fabriquita, una inversión de $1.000 millones, eso no está alcanzando. Bueno, entonces en el juzgar, que es esta parte valorativa, hacemos un llamado fuerte para que los actores que tienen poder para hacer y para determinar políticas se junten a evaluar cómo salir adelante de esto. Que aclaro que siempre la esperanza está no solamente en la fuerza del Evangelio que llevamos adentro, sino en una profunda confianza de lo social, porque otros países lo han logrado, países en situaciones iguales o peores que la nuestra. Entonces, en nuestro juzgar, damos gracias a Dios por esta posibilidad de interesarnos y meter la mano en el barro de la historia, y a la vez, como seres humanos, como personas de este tiempo, sabemos que hay recursos para hacerlos, y recursos en la Argentina, ¿no? Bien. Es importante esto que decís porque si no, estos informes en sus números, y es el valor agregado que tiene el que nosotros podemos compartir con los oyentes, parecieran, digamos así, que vienen a terminar de derrocar en nosotros alguna lucecita de esperanza que tenemos de salida. Y hay un compromiso de acción, Edgardo, en este sentido, y bien podés decirlo vos como lo expresa el SEMAIS, ¿no es cierto? Por supuesto, y estamos esperando siempre en un rincón de esta Argentina, que es el del continente digital, en el que estamos tratando de tener un protagonismo, esperando interlocutores que nos discutan, que nos peleen, que nos aporten, que nos convoquen a mostrar por qué decimos lo que decimos, siempre con la esperanza de que el diálogo es el primer gran paso ineludible. Todo lo otro podrá venir un poco antes, un poco después, pero sin un verdadero diálogo
nos parece que no vamos a poder salir adelante de esto. Ayer lo decía el arzobispo nuevo en Córdoba, padre Ángel Rossi, que desde su perspectiva esta grieta para tirar puentes nace de esto que bien afirmabas vos, el diálogo, y para eso lo mejor es la escucha. Cuando cita el texto de Salomón, cuando Dios le ofrece el reinado de Israel después de David, él pidió la gracia de poder escuchar, ¿no? De poder escucharnos, diría yo, para poder encontrar salidas. Edgardo, sin esto, imposible. Así es, padre. Pero estamos en una posición como país en el que el diálogo puede darse, nos dejemos sorprender por esa posibilidad. La iniciativa no hace falta que esté en manos solamente de los políticos, de los que manejan las instituciones. En esto la ciudadanía tiene que dar un ejemplo en cada ámbito donde nos desempeñemos, porque nos cuesta a todos, aparentemente. Yo creo que sociológicamente en la Argentina estamos negados un poco a esta posibilidad de encontrar en el otro un puente hacia una construcción mejor, me parece, ¿no? Así es. Y la alegría de estar disponibles, de llevar una antorcha de esperanza, de saber que hay una energía, porque esto es lo más importante, padre. Aún de los 28 millones de personas que hemos enfocado aquí, los 10, 15, 20 millones más vulnerables, más pobres, tienen una energía reservada para ponerse a trabajar en un proyecto común, que es la gran esperanza de cualquier proyecto solidario, colectivo, colaborativo que estemos pensando. Ahí está la gracia de una patria de hermanos. Al final, el informe, Edgardo, marca tres, que entiendo yo, 3 o 4, no me recuerdo, cuatro indicaciones que me gustaría que las compartas para que lo nuestro en el actuar y propositivamente quede bien indicado desde nuestra perspectiva. Si lo puedes compartir, por favor, el final del informe. Sobre todo, lo primero es la necesidad de reducir la inflación por medios genuinos y estables. Eso forma parte de cualquier grupo político, de cualquier sector, de cualquier institución. Con inflación es imposible prever. Lo segundo es construir consensos. Por favor, necesitamos 4, 5, 7 políticas de Estado consensuadas por la mayor cantidad de grupos, de partidos políticos, movimientos que sea posible, que sean inamovibles en cierta manera. Los que marca la Constitución, los que marcan las últimas leyes, pero tiene que estar bien en claro cuáles son los objetivos que como país nos estamos proponiendo. Lo tercero es trabajar sobre la tierra, sobre la posibilidad de ampliar los espacios urbanos con el gran déficit que tenemos, que es con servicios, asfalto, cuneta, luz, cloaca, agua, electricidad, combustible, transporte. Eso es indispensable y no lo puede hacer otro que sea el Estado. Eso es lo único que resulta indelegable, con la ayuda, con la colaboración del sector privado, etcétera. Pero si no hay una planificación de eso, el mercado, se llama así, de viviendas, ya lo vimos en el informe anterior, el informe 5 y 7, es imposible acá y en cualquier lugar del mundo. Bueno, y lo cuarto es el tema de la educación. También hicimos un informe, ojalá lo podamos recuperar el año que viene, actualizarlo, de que lo que necesitamos es formar a personas que quieran trabajar, que puedan trabajar, porque tenemos una educación secundaria orientada a la universidad y solamente el 5, 6, 8% de los jóvenes argentinos van a la universidad. O sea, no sé si se entiende. Sí, hay que reformular el objetivo de lo educativo a razón de un proyecto nacional, digamos. Claro, y de la sencillez de los 30 años que se vienen, que tienen que ser de trabajo manual en muchos casos, porque los años que hemos perdido de educación hacen que lo primero que rinda frutos a nivel económico sea lo básico, lo que tiene que ver con la construcción, las instalaciones, la mecánica. Bueno, asumirlo, esa pobreza nuestra,
nos va a permitir a nosotros enfocarnos en educar para el trabajo, con el trabajo y liberar esas energías de las que hablábamos hace un rato. Edgardo, muy completo el informe, felicitaciones al grupo de trabajo, gracias por estar allí, estamos pensando y soñando con hacerlo crecer aún más al SEMAIS. Yo, como te digo siempre, es una siembra que vamos haciendo y los frutos de este informe y la repercusión que tengan a futuro van a ser inmensos. Hay que sencillamente no aflojar. Aliento tu trabajo, tu servicio, tu entrega, tu entusiasmo, y a los que se quieran ir sumando no tienen más que hacérnoslo saber para compartir con más esta mirada que queremos que sea cada vez más amplia y federal. Gracias, Edgardo, te mando un abrazo grande. Gracias, padre Javier. Un abrazo grande.